Dios los bendiga, mis amados. Maravilloso el Señor los domingos con nosotros, siempre dándole ese lugar como has decidido hacerlo. Y quiero primero iniciar, como siempre, con una declaratoria. Diga conmigo y coloque su mano en la pantalla. Las bendiciones del cielo están tan cerca de mí como mi boca. Por tanto, hablaré palabras de bendición, de paz, de salud, de riqueza, porque en mi boca está el milagro. Un tanto instándote a que siempre permanezca una palabra positiva. Como dice la palabra, todo lo bueno, lo justo, lo puro, lo de buen nombre. Si en eso hay virtud, en eso pensad. Así que, feliz domingo. Sé que hoy es un día hermoso. Está comenzando con muy buen pie la semana. Creyendo que el Señor tiene su lugar y es el primero. En este momento quiero predicar en el segundo tema y le coloqué momento crítico de el llamado, de nuestro llamado. Yo quiero que sepa que tú tienes un llamado. Yo tengo un llamado. Todos tenemos un llamado. Los que están en estos momentos recibiendo esta palabra, hay un propósito grande dentro de los caminos del Señor. Y hace unos días estuve escudriñando con un grupo de hermanos lo importante de la misión que tenemos los hijos de Dios para sanear la tierra. Qué importante es el saber que nosotros tenemos no solamente que estar en orden, sino considerar cómo estamos transitando por el camino. Inclusive darnos cuenta que en la medida en que estemos haciendo lo correcto, haciendo la obra de Dios, sirviéndole, en esa medida estamos contribuyendo a sanear Venezuela. Así que quiero dejarte bien sentado que tenemos todos un llamado. A veces nos invaden pensamientos, pero ¿por qué qué es lo que me sucede? ¿Cuál es mi llamado? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que yo nací para esto? Y vienen preguntas. De alguna manera, el enemigo también creyendo pensar o que no somos dignos o que no tenemos las capacidades o no tenemos el conocimiento X. Pensamiento que Dios coloca cuando de hacer la obra de Dios se trata. Así como cuando comenzamos una carrera y vamos a la universidad y estamos estudiando, llega un momento donde, bueno, ¿será esto lo mío? ¿Será que esta es mi profesión? Pero todos pasamos por eso. Así que si de alguna manera hay una duda en lo que estás haciendo, quiero que sepas que Dios tiene un propósito grande y que esas dudas muchas veces invaden, pero el que las digiere, el que termina debilitándose, es el que no logra cumplir con ese propósito. Y aquí es importante entender que nosotros tenemos que sobreponernos a cualquier situación, a cualquier debilidad, pero terminamos haciendo la obra de Dios. Y pensaba mientras componía este mensaje, wow, cómo se está perdiendo el mundo. Cómo las sociedades se están deteriorando de una manera tan cruenta. Yo digo, pero ¿quiénes son los llamados a poder salirle adelante a esta situación? Y no hay otro, eres tú, soy yo. ¿Te puedes imaginar que en este país aumente el número de hijos de Dios, de cristianos, de hombres y mujeres que hagan su voluntad, de esa juventud que se levante, oye, con creatividad, iniciativa, creyendo que puede desafiar el mundo? ¿Pero cómo? Creyéndole a Dios. ¿Cómo? Siguiendo sus caminos. Por eso es que hoy entendemos que la Biblia habla de palabras tan ricas de lo que podemos lograr. Y vámonos primeramente al primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Wow, hay gente que dice, no, pero me está ocupando el tiempo, tener que ocuparme de los asuntos del Señor, de hacer discípulos, de servirle a la obra, de hacer actividades, cuando sabemos que el mundo continúa y los quehaceres están allí. Pero ese trabajo no es en vano. Y no es en vano, porque la palabra también dice que Dios paga y paga bien. Yo no sé tú, yo me siento bien pagado. Y no es por lo que estoy esperando, ni siquiera. Y pienso que el cristiano tampoco puede ver este camino como una contraprestación, pero está destinado a ser bien pagado. Quiero que sepa, a ser bien pagada, hermana. Está destinado a que en el final de los tiempos realmente tú puedas hacer un testimonio con los frutos, con lo que puedas vender. En otras palabras, hay una sola manera. De hecho, los discípulos le preguntan a Jesús en un tiempo, Señor, pero ¿cómo sabemos si todo esto que estamos haciendo es correcto? Dice, hay una sola manera. Por los frutos los conoceréis. Así que el cristiano se tiene que conocer por sus frutos, por lo que logra, como testimonio. Y entender también que ese llamado, oye, nos puede hacer profundizar, a crear, como lo dije hace un rato, una generación, esta nueva generación, pero de hombres, mujeres, jóvenes, temerosos de Dios. Si le dedicamos tiempo a la obra, a darle lugar a la familia. Yo sé que en estos momentos probablemente estés solo en tu casa viendo la palabra. A lo mejor algunos de tus familiares están durmiendo, otros no quieren ni siquiera escuchar a lo lejos la palabra. Pero el testimonio que tú estás construyendo, ahora alimentándote de la palabra, accionando, creyendo por ella, va a traer como resultado que ellos también van a llegar a los pies de Jesucristo por tus frutos. Amén. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, aquí viene la promesa para ti, hermano, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Me gusta esta palabra porque veo que una persona que esté permanentemente haciendo la obra, sobreponiéndose a las situaciones, a lo delicado que está la situación en el país, hasta el mismo traslado por este tema del COVID. Esa persona le está creyendo a Dios, pero esa persona tiene un favorecimiento que no tiene una criatura, y es que Jesús estará permanentemente con él, conmigo, con los que hoy estamos aquí, creyéndole al Señor. Usted sabe que todas las actividades que tú lleves a cabo traigan como resultado que Jesucristo te las respalde, que el Espíritu Santo sea contigo. Wow, debe ser algo impresionante. Por eso es que en este camino se transita por fe, se cree que las dificultades son momentos para aprender, y es importante entender que tenemos un llamado, pero que también existen momentos críticos en ese llamado. En ese llamado hay momentos y dificultades que a veces, si no entendemos que son propósitos de Dios y pensamos que es un arremetimiento del enemigo, aunque el enemigo también acecha, podemos debilitarnos. Muy por el contrario, cuando creemos que lo que estamos viviendo es el motivo para que otro nivel alcancemos, nos llenamos de fortaleza, nos llenamos de entusiasmo, nos llenamos de esperanza. Sí, pasamos el momento difícil, pero al final del tiempo terminamos venciendo. Por eso dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia está rica de palabras que ayuda, que instruye tanto con respecto a esto. A cómo debemos
nosotros tener la actitud siempre positiva, con fe, con un deseo de creer que hasta los momentos malos nos ayudan a bien. Y quiero citar un texto en el llamado de David. Y está en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Voy a leerlo. Dice así: después de quitarlo, o sea, de quitar a Saúl, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Ahora, por lo que leímos en las Escrituras, David era un hombre conforme al corazón de Dios, no por ser perfecto. Oiga, no era por ser perfecto, sino por estar dispuesto. Wow. ¿Por qué cito esto? Porque a veces creemos que si no somos perfectos, no somos dignos de estar sirviéndole al Señor. Cuando lo que Dios necesita son personas dispuestas que cada vez que lo necesite, diga: heme aquí, Señor. Mientras muchos están ocupados, mientras otros están haciendo gala de sus proyectos, mientras otros están en actividades, está ese hermano, como el David, aquí estoy yo, dispuesto. Dios no tomó a David porque era perfecto. De hecho, también conocemos las transgresiones de David. Pero sí estaba siempre listo, como los Boy Scouts. Siempre aquí estoy. Nunca ponía objeción. Y cuando en los tiempos de la lucha con Goliat, ya estaba tan preparado, tenía tanta fe, amaba tanto al Señor, tenía tanta reverencia con Él, que cuando nadie se dispuso a pelear con Goliat, él mismo, cualquier otro pensaba que era un salido. Bueno, ¿y qué hace este niño aquí que ahora peleando con ese gigante de 3 metros? No, yo puedo. Pero lo primero que tuvo, después de la fe y del entusiasmo, fue disposición. Así que en el llamado que tienes a servirle al Señor, muestra tu disposición, porque en su tiempo recogerá su fruto. ¿Cuál era otro aspecto importante que tenía David? Y esto es algo que quiero determinarme en que todos tenemos voluntades, todos tenemos deseos, pero él se sobreponía a hacer la voluntad de Dios y no su voluntad. Una persona que le sirve a Dios tiene que saber decir: epa, sé que hay un alma que me demanda una manera de ser, pero sé que hay un Dios que tiene una voluntad y yo me sobrepongo a ella. Entonces hay dos aspectos ahí importantes: disposición y someter el alma para lograr que se haga o que se cumpla la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, digo yo, y viene mi pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Tú estás obedeciendo el llamado del Señor? En este tiempo, y más que en otros, hay cualquier excusa para decir: no puedo asistir, no voy, me prefiero quedar. Pero creerle a Dios, solo los valientes son los que arrebatan las bendiciones que Dios tiene en estos tiempos. Le decía poco antes de iniciar al grupo aquí, todos los servidores que están delante y detrás de cámara, les comentaba de qué forma mostramos nuestra disposición, nuestro deseo de hacer la obra, aun y cuando sabemos que hay necesidades, sabemos que hay diferencias, sabemos que hay limitaciones, pero solo aquellos que irrumpen son los que logran el objetivo. Por eso me recordaba Claudia, mi hija, que en la conversación, le decía que cuando la palabra decía que el reino de los cielos sufría violencia, no era porque era un acto de agresividad, sino porque era la disposición de la persona de sobreponerse a las limitaciones del circundante para creerle a Dios y avanzar por más.
Es importante entender el llamado que tenemos. Y como en estos momentos críticos cito a un personaje bíblico, así como el pasado domingo fue el de Job, en este momento voy a citar al de Jonás. El profeta Jonás, de hecho hay un libro, tiene 4 capítulos, pero Jonás era un hijo de Dios, un profeta que tenía que ir a dar palabra y vaticinaba lo que le iba a suceder al mismo pueblo o a otras naciones. Y Dios le da una misión que no era precisamente para el pueblo de Israel, era para Nínive. Vamos a leer en el libro de Jonás capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 y 2. Y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En este momento encontramos una ciudad que estaba sumida en un deterioro moral y, bueno, un desagrado totalmente a Dios. Y viene la misión de Jonás de ir a hacer su obra. Nada parecido con lo que nos sucede a nosotros en estos tiempos, cuando sabemos que tenemos que cumplir con una responsabilidad y una actividad, y los que están dispuestos van, se sobreponen a lo que viven, y los que no hacen como Jonás, que le dijeron que fuera para allá y él hizo exactamente lo contrario. Se fue para allá, para el lado contrario. El versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, lo mandó a que fuera a Nínive y se fue a Tarsis y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Porque a veces nosotros, como somos entes pensantes, con deseos, con voluntades, con sentimientos, ¿qué terminamos haciendo? Muchas veces lo contrario, y con una justificación. O sea, no digo nada parecido, pero un profeta, imagínate, profeta de Dios, que termina haciendo lo contrario de lo que dice el Señor. Este profeta, luego que toma esa embarcación, y va navegando mar adentro, bueno, se consigue con una tormenta y esa tormenta azota ese barco, se reúnen todos los integrantes, los miembros del barco y empiezan a clamar cada quien a su Dios. Bueno, pero ¿por qué? Porque no está pasando esto. Imagina, había un grupo de hombres y mujeres temerosos de Dios, de sus dioses, y dice la palabra que ellos echan suerte para saber de dónde viene el mal y recae sobre Jonás, que por cierto estaba durmiendo allá en el barco, estaba durmiendo. Y cuando lo llaman, mire, Señor, porque no lo conocen, y le dicen, wow, o sea, entendemos que usted ha desobedecido algo. Responde él en el versículo 9 y 10 del primer libro de Jonás, y él responde, soy hebreo y temo a Jehová. A veces cuando uno se argumenta, porque ahí lo menos que muestra es temor, pues si no, no se hubiese ido a desobedecer. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces, eso causa un gran inconveniente en el lugar, porque descubren a la persona que según ellos provoca esa inmensa, ese enfado a Dios. Pero
No sé si sientes la misma expectativa que yo cuando él se declara hijo de Dios, cuando se declara obviamente hebreo, pero dice, y le temo a Dios. A veces muchos de nosotros nos argumentamos y hasta utilizando el mismo Dios estamos haciendo lo contrario. Ahí lo menos que había era avisos de temor. Muy por el contrario, ahí lo que había era desobediencia. Bueno, lo cierto es que el profeta termina diciendo, bueno, si yo soy el causante de esto, láncenme al mar. Láncenme al mar porque de verdad ustedes no van a pagar por mi desobediencia, por no hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra que ellos tratan de remar y ir hasta lo más cerca de una orilla, pero mientras más se acercaba a la orilla, la tormenta arreciaba con mayor fuerza. Y llega un momento donde no pueden más y él se lanza al mar porque sabe que la tormenta iba a acabar con el barco. Bueno, este se sumerge y es tragado por un pez. Jonás dura 3 días dentro del vientre del pez. Y estando allí adentro, yo me imagino cómo pasarían las primeras 24 horas. Usted se imagina poder estar dentro del vientre de una ballena, lleno ahí de comida de peces muertos, o de algas, hongo, de todo lo que sea. Pero parece mentira. En ese lecho, muy parecido al de la muerte, en esas 24 horas no reaccionó. Y yo digo, wow, no es diferente con lo que muchos cristianos vivimos. Cuando estamos atravesando una dificultad y nos llevamos golpes y nos damos cuenta. Pasan 48 horas, pasan el segundo día. Y al segundo día yo me imagino, no sé en qué parte del vientre estaba ahí, bueno, esperando la muerte, porque ni siquiera pudo reflexionar. Y es el tercer día donde él termina dándose cuenta, Señor mío, sé que he cometido pecado, yo te pido, Señor, porque ahora quiero retomar realmente mi llamado. Y ese pasa a ser el momento crítico de Jonás. A veces tenemos que vivir momentos críticos para reencauzarnos el llamado que ya tiene Dios con nosotros. Y el momento es tan difícil. Muchos pueden optar por Jonás y no son 48 horas, sino que pasan meses no importándole, no reflexionando. Cuando las dificultades, los momentos difíciles que nosotros vivimos tienen varias aristas o causas. Una de ellas puede ser un arremetimiento del enemigo. Bueno, si es un arremetimiento del enemigo, entonces tenemos que meternos con el Señor para colocarnos la armadura de Dios y poder estar a la altura de hacer huir al enemigo. Pero puede ser un llamado, puede ser una lucha, puede ser una prueba como le sucedió a Job, porque probablemente nos estamos revitiendo de un carácter para poder estar a la altura de lo que luego nos va a proporcionar el Señor. Pero ¿sabe qué es grave? Cuando hay un llamado, ese llamado lo acompaña una dificultad, pasan momentos difíciles y aún así la persona no reacciona. Bueno, entendemos que Jonás reaccionó a los 3 días. Hay gente que pasa meses sin reaccionar, otros que no reaccionan y otros que inmediatamente en lo que está la dificultad, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Usted sabe cuál es una de las características de un verdadero cristiano? Que debe ser profundamente reflexivo. Siempre tiene que estarse preguntando por qué. Y le decía al grupo que un cristiano que en estos tiempos esté paralizado, tiene que revisar por qué está estancado.
porque no es optable argumentar que sea en ocasión al COVID o en ocasión a la situación económica. No, para Dios nada es imposible. Lo que se tiene que encontrar de un hijo de Dios que sirviéndole, que dándole el lugar, que adorándolo, que haciendo la voluntad del Señor, salga a desafiarse y a tomar lo que le pertenece. Para eso no existen circunstancias. Para eso lo que se necesita es creerle a Dios y tener fe. Como David, como tantos héroes bíblicos. Solo que David como que está más coloquial en su relato. Pero que es importante entender que tenemos que tener verdaderamente claro del llamado que Dios tiene con cada uno de nosotros. Así que es importante que saber por qué de estos momentos críticos, por qué de esta situación. Por eso es que un cristiano, un hijo de Dios, tiene que estar siempre lleno de fe, de esperanza. Por eso es que es la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. O sea, si yo siempre estoy esperando lo mejor, quiere decir que cuando me veo en una circunstancia, wow, bueno, los sentidos dicen que es contrario, pero yo le creo a Dios, yo sigo avanzando porque probablemente esta circunstancia sea el trampolín para lograr lo que yo he querido o he pedido. Importante. Bueno, Job termina haciendo su oración, y en esa oración, bueno, es todo un romántico en decirle a Dios que luego del llamado, y luego, eso está en Jonás capítulo 2, y lo pueden leer en su momento, donde él le ora al Señor y le dice: Señor, sí, yo quiero retomar mi llamado, sé que pasé por momentos difíciles. Yo digo, ¿por qué tenemos, si sabemos, los entendidos en la voluntad, en hacer la voluntad de Dios, por qué tenemos que esperar que muchas veces caigamos dentro del vientre de un pez o tengamos que vivir circunstancias muy graves para darnos cuenta del llamado que tenemos, para levantarnos e ir a servir al Señor, para hacer la voluntad de nuestro Padre, para ir a ser discípulos, para crear una sociedad y una generación de hombres y mujeres con temor y temblor, y para que se multiplique y se amplíe el Evangelio? Yo pienso que no hay mejor ocasión para Venezuela en estabilizar este país que esta, y es haciendo la obra del Señor, es predicando el Evangelio, es hablando con quienes de alguna manera Dios permite que nos encontremos. No sé si a usted le ha pasado que de repente tiene tiempo que no encuentra, que no ve una persona y luego se la topa y la saluda. ¡Wow! Bueno, esto es un encuentro casual, no existen encuentros casuales. Seguramente Dios lo está permitiendo porque esa persona necesita de tu palabra para que conozca del poder de Dios y viva una vida en el Espíritu. Y muchas veces nosotros pensamos, fulanito, no, este es un encuentro casual, un encuentro, no, aproveche, busque de Dios, aproveche darle la palabra, aproveche servirle, aproveche darle el lugar importante. Entonces, el punto de quiebre de Jonás definitivamente duró 3 días. 3 días duró el punto de quiebre. Pero hay quienes pueden hacer que su punto de quiebre en momento difícil o momento crítico no dure tanto, no sufra tanto. Quiero terminar con el segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice así: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. O sea, ya el viejo hombre pasó.
sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos, hagan las paces con Dios. ¡Wow! Venimos a encontrarnos con el Señor. Hermano, hermana, tú te puedes imaginar que tú seas el instrumento para que la paz que sobrepasa entendimiento, la paz de Dios, llegue a tu hogar, o llegue al hogar de un vecino, o llegue al hogar de un pariente, de un amigo, de una amiga. Wow, yo me imagino cómo se debe sentir Dios alegre. Hay una palabra que dice que cuando una persona se convierte, hay fiesta en el reino de los cielos. Y me preguntaba yo, ¿tú te imaginas lo que es que tú seas la causa de fiestas en el reino de los cielos? Imagínate cuántos créditos estás abonando en los caminos del Señor. Así que quiero que te pongas de pie. Levanta tus manos, porque el Espíritu Santo te va a capacitar, te va a dotar. Solamente disponte, haz como David. Toma ese impulso. No te dejes llevar por las circunstancias. No te dejes llevar por los momentos que estás viviendo. Por la misma situación económica. Pastor, pero es que no, ni siquiera para comer. Sobre eso levántate con disposición. Pon tu mano en la pantalla. Padre, yo te doy gracias por esta hora. Yo creo que tú, Señor, estás capacitando, Señor. Estás colocando un don poderoso en tus hijos, Padre Santo, para levantarlos sobre la dificultad, algunos otros sobre las ruinas, y lo estás colocando, Señor, para que con su disposición salgan a extender tu reino. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que esta familia entera llegarán a los pies de Cristo por causa de esta persona, Señor, que en estos momentos está creyendo en ti. Levántate en fe. Padre, gracias, porque sé que a partir de este momento tu reino se expandirá. Una gloria caerá en ese hogar. Y a partir de este momento toda la vecindad se dará cuenta que ya nunca más serán los mismos. Padre, yo bendigo a cada uno, Señor, de tus hijos. Y a partir de este momento, Señor, por el poder de la palabra, Señor, yo imparto, Padre Santo, esa voluntad, ese deseo, esa autoridad para predicar el evangelio, para echar fuera demonios, para hollar serpientes, para sanar enfermos. Y declaro, Señor, que ese espíritu de la pandemia huye de toda la familia de Casa de Oración Caracas. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Si invitaste a alguien y ahorita está por primera vez allí, por favor dile que levante sus manos. Vamos a repetir esta oración para que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que he sido pecador, por lo que me arrepiento de lo que he hecho. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que a partir de este instante el Espíritu Santo y sus frutos sean conmigo. Y el día que yo parta de esta tierra, yo vaya a tu diestra. En el nombre de Jesús decimos todos: amén. Dios me lo bendiga. Feliz domingo.